Vamos a confeccionar este bustier con arco entero y pinza. Acá tengo todas las piezas. En este caso tengo la base del cuerpo, el centro, el lateral y la espalda en un Morley con lurex que tiene un poco de brillo. Y también elegí cortar el centro en puntilla que va a ir superpuesta la punta de onda de la puntilla a esta unión lateral. Eso fue elección mía. Yo tranquilamente puedo trabajar solo con las piezas base. Pero quise superponerle esta puntilla en el centro y en la taza para generar algo diferente. Así que la taza también la corté en su tela base, que es este Morley con lurex, y en puntilla con la punta de onda en el escote. Y así, al tener una taza base y la taza superpuesta de puntilla, voy a poder mostrarles la confección embolsada de la pinza entre las dos telas. Tengo todos los avíos necesarios. Este modelo lleva arco entero, cinta vaina, los breteles para el corpiño y cinta corsetera. Y los elásticos que utilice para el contorno de la cintura o bajo busto y en la sisa. Vamos a comenzar con la confección. Lo primero que hago es, como el centro de puntilla lo tuve que cortar en dos partes para poder aprovechar la punta de onda, voy a enfrentar los derechos y cerrar esa unión central con costura recta, zigzag, overlock o falso overlock. Y también voy a enfrentar los derechos de las piezas del cuerpo. Siempre que tengo varios recortes de piezas, empiezo por ahí, empiezo a unir los recortes para que vaya tomando forma. Así que estas piezas del cuerpo voy a enfrentar los derechos de la tela y unirlos con costura recta, overlock o falso overlock. Dependiendo de lo que quiera hacer, si quiero colocarle, por ejemplo, ballenas de corsetería, lo puedo unir con costura recta porque esto después va a llevar cinta vaina para colocar esa ballena. Pero si no le voy a colocar ballena, que yo en este caso no le voy a poner en las uniones, lo puedo unir directamente con costura zigzag, overlock o falso overlock. Y también enfrento el derecho de la pieza lateral con la espalda para cerrar esa unión y que me quede todo el cuerpo cerrado. Lo único que me queda aparte es esta pieza de puntilla que va a ir superpuesta a esta base. Empiezo con esas uniones. La taza todavía no la toco. Ahí tengo todas las uniones del cuerpo. Ahora voy a superponer el centro de puntilla a el centro base. Lo que voy a hacer para que me quede la unión del centro de la parte superior embolsada es enfrentar el derecho de la puntilla con el revés de este Morley con lurex, con el interior. Enfrento derecho de la puntilla con el interior de la base. Y lo voy a unir con costura recta en esta parte superior. Cosa de que cuando lleve la puntilla hacia adelante, hacia su posición correcta, esta unión me va a quedar embolsada. Y una vez que lo uno ahí, voy a acomodar la puntilla y lo que voy a hacer es llevar los excedentes de costura de estas uniones centrales, las llevo hacia adentro. De un lado lo llevo hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, para que ambas vengan hacia el centro y tengan un sentido de ubicación. Voy a acomodar la pieza de la puntilla haciendo coincidir la forma de los arcos y que la punta de onda de un lado y de otro va a tapar esa unión, es como que sobresale la punta de onda y lo voy a pisar. O sea, piso esa unión del cuerpo para fijar la puntilla con costura recta o con costura zigzag de ambos lados. Y en el centro lo que puedo hacer es abrir el margen de costura de este centro de puntilla, lo puedo abrir, y pisar también la unión central con costura recta o con costura zigzag para que la pieza de la puntilla quede bien fijada a este cuerpo base de Morley lurex en mi caso. Y una vez que realizo eso, el cuerpo, ya tengo todas las uniones armadas para seguir trabajando. Trabajamos ahora con la taza. Vamos a ver cómo realizar una unión embolsada de la pinza cuando tengo una taza de puntilla y una taza base en otra tela. O también podría ser que esta taza de puntilla es mi tela base y que esta taza interna es la forrería. Cualquiera sea el caso, podemos hacer la unión de la pinza de ambas telas de manera embolsada. Para eso, lo que voy a hacer es doblar, enfrentando los derechos de esta pieza de puntilla, haciendo coincidir el largo de la pinza. Y también voy a, en este caso, en vez de enfrentar los derechos de esta pieza de Morley, lo que voy a hacer es enfrentar el revés. Porque la unión embolsada me va a quedar hacia adentro. Hacia adentro entre ambas telas, no hacia adentro del interior.
voy a enfrentar ahí. Pero lo voy a dejar doblado. Lo dejo así doblado y por encima de esto coloco la puntilla. Y ahí voy a unir las dos telas con la pinza, con costura recta. Y la pinza siempre empiezo a coserla de abajo hacia arriba. Desde abajo, un poco redondeado, hacia arriba, hacia que lo pierdo en el extremo. Entonces, cuando lo una con costura recta y abra esta taza en su posición correcta, ven que en el interior no se ve el excedente de costura y en el derecho tampoco, porque quedó escondido entre ambos. Y así me queda la pinza embolsada. Lo uno con costura recta, así después lo puedo unir al cuerpo. Así me quedó el centro de puntilla sobre el cuerpo. Acá ya tengo la unión en el centro escote superior embolsada. La punta de onda acá superpuesta a la unión sobre el cuerpo. En el revés se ve así, los pespuntes, el excedente de costura fijado hacia un lado y la costura zigzag en el centro del recorte de la puntilla. Así me queda el cuerpo. La taza, una vez que le hice las pinzas embolsadas, lo que hice fue fijarle con costura recta en el contorno del arco, para que quede fija la puntilla. Y otra cosa más que voy a hacer para que quede fija la puntilla a esta taza base es ponerle elástico de retención en el escote, que también le va a aportar un mejor anclaje a la puntilla en el escote. Por el lado interno, en el borde de la taza base, sin sobrepasar el borde de la puntilla tiene que sobresalir, ser un poco más larga. Voy a colocar el elástico de retención con costura zigzag, voy a estirar un poquito el elástico de retención y lo pego con costura zigzag en el interior. Y el hecho de estirarlo un poquito va a generar un pequeño fruncecito y una mejor elasticidad en el escote. Hago esto antes de pegar las tazas al cuerpo. Así me queda el elástico de retención en el escote por el interior, por el derecho queda con esta elasticidad. Ahora sí puedo pegar las tazas al cuerpo. Para eso voy a enfrentar los derechos de la taza con el cuerpo y es importante alinear el escote con el centro escote acá, en esta parte. Lo pongo bien alineado, paralelo, para que cuando yo pego las dos tazas, me queden las dos a la misma altura de un lado y del otro. Empiezo por ahí, alineando el escote y lo voy a unir todo con costura recta. Lo uno con costura recta porque después esto va a estar tapado por la cinta vaina del arco. Y la pinza, la línea de la pinza, coincide con la unión que tenemos entre el centro y el lateral. Entonces, a medida que voy pegando la taza, tengo que chequear que la pinza coincida con esa unión y luego el resto de la taza llegue a la forma de la sisa. Pego de esta manera ambas tazas de un lado y del otro para que ya me quede todo el cuerpo armado y pueda empezar a elastizar, a colocar la cinta corsetera y los arcos. Ahí tengo las tazas pegadas al cuerpo. Ahí ya tengo todas las piezas unidas, armadas. Voy a colocarle ahora la cinta corsetera antes de pegarle los elásticos para que los elásticos me sirvan también para darle terminación a esta cinta corsetera. Que si bien la cinta corsetera es del mismo material que los ganchos de tela que conocemos usualmente para los corpiños, tiene el borde que queda como al corte y que puede raspar porque es como una tela de nylon que está termosellada por calor y estos bordes pueden molestar un poco o quedar desprolijos porque yo lo corté de la medida que necesitaba. Entonces, para darles una buena terminación, lo pongo antes del elástico de la sisa y del bajo busto, cosa que después los elásticos me ayuden a darle una terminación más prolija. Para colocar la cinta corsetera, yo ya tomé la medida del talle que estoy trabajando, le dejé que sobre un poquito más abajo para que después también cuando pongo los elásticos veo bien cuánto le tengo que sacar, si le tengo que sacar alguno de los ganchitos para no pisarlo con los elásticos, eso lo veo después, pero tomé la medida desde arriba, desde la sisa hacia abajo y dejé que sobre un poquito hacia abajo. El lado hembra es como conocemos usualmente los corpiños, que se abre al medio y yo introduzco la tela y lo voy a pisar bien al borde con costura recta o zigzag. Este sería el lado hembra que se coloca en el derecho de la tela. El lado macho, que es el de los ganchitos, lo pongo así para que se vea, el lado macho, que es de los ganchitos, se dobla a la mitad. Yo tengo que poner los ganchitos hacia arriba, pero con el revés de la tela, igual que hacemos en los corpiños. Los ganchitos hacia arriba, pero lo que tiene de particular esta cinta corsetera es que este lado de los ganchitos se dobla a la mitad. Yo lo había marcado con los alfileres, pero ahora tengo que doblarlo a la mitad y pisar las dos partes de la cinta corsetera con la tela en medio. Solo este lado es el que se dobla a la mitad. El lado hembra, no.
Lo voy a doblar encimando bien toda la cinta corsetera y lo voy a pisar bien al borde con costura recta, costura zigzag, chequeando obviamente que el zigzag no pise con la aguja ninguno de los ganchitos porque se va a romper la aguja. Y ahí chequeo que efectivamente al tener los ganchitos en el revés y el lado hembra en el derecho, esto va a poder abrocharse y también chequeo que se abrochen y queden los dos a la misma altura. Una vez que lo chequeé, ya sé que lo puedo fijar ahí con costura recta, tanto el lado hembra como el lado macho de los ganchitos de esta cinta corsetera. Coloco este gancho, así luego sigo con quedó la cinta corsetera del lado hembra y así me quedó del lado macho. Lo atraqué, lo fijé con recta. Ya corté lo que me sobraba acá de largo en la cintura o bajo busto y le pasé overlock para ahora pegarle el elástico que va a llevar en el contorno de la cintura de este bustier. Yo en este caso lo voy a pegar con la técnica de elástico apoyado, por eso no le di margen de costura, pero también lo podría pegar con la técnica de elástico girado u otra técnica como embutido o un ruedo. En cada caso tengo que agregarle los márgenes de costura correspondientes. Acá en esta confección lo voy a hacer de manera apoyada que no lleva margen. Y consiste en apoyar el derecho del elástico hacia arriba con las onditas para que sobresalgan en esta cintura. Acá le voy a dejar un poquito de largo de más para poder después doblarlo hacia adentro y que me quede prolija esta terminación con la cinta corsetera. Apoyo el elástico sobre el derecho y sobre el borde para que sobresalgan las onditas. Voy a ir estirando un poco el elástico bajo busto y lo puedo pegar con costura zigzag común, zigzag de 3 puntadas o incluso con la aguja doble o la collareta en el caso de que la tengan, collareta o tapa costura. Y voy a llegar al otro extremo donde está la cinta corsetera. Tengo que tener cuidado de no pisar los ganchitos. Si tengo que sacar el último ganchito, lo saco para poder apoyar el elástico bajo busto. Yo creo que acá me entra justito, me entra como justito para no tener que sacar ese ganchito, pero si es necesario sacar el último, lo saco para no correr peligro de romper una aguja. Total, está bien al final, no pasa nada. Y también le dejo un poquito largo para después poder doblarlo y que me quede prolija la terminación con la cinta corsetera. Pego entonces todo el elástico bajo busto a este bustier. Y así me quedó la cinta corsetera con la terminación de elástico. Lo que me sobró lo doblé hacia adentro y lo atraqué. De este lado y del otro. También lo que me sobró lo doblo hacia adentro y lo atraco. Y el elástico bajo busto me quedó así en todo el contorno del cuerpo. Ahora, antes de elastizar la sisa, ahora sí tengo que colocar la cinta vaina para el arco, que les voy a dejar un tutorial aparte, va a ser igual para este bustier. Lo más importante siempre es introducir el arco dentro de la cinta vaina, marcar los extremos y agregarle a cada extremo 0,5 centímetros más de flojedad. Y esta es la medida correcta de cinta vaina que yo tengo que pegar en cada taza. Realizo el pegado de cinta vaina, los 3 pasos. Primer paso, el borde interno. Segundo paso, fijar ese borde que pegué. Y el tercer paso, el borde externo. Pego la cinta vaina de ambos lados y introducimos los arcos. Así después nos va a quedar solamente elastizar la sisa. Pero el pegado de cinta vaina es igual que en otros modelos de corpiño con arco. Por eso les dejo el tutorial aparte, más detallado. Así avanzamos más rápido con la confección de este modelo. Ya pegué la cinta vaina, así me queda del derecho con los 2 pespuntes a la vista y por el interior la cinta vaina. Momento de colocar los arcos con la punta de color hacia el centro y la punta blanca en la sisa. Y ahí tengo ambos arcos colocados. Ahora sí voy a elastizar la sisa, como un poco las tazas. Llevo el arco bien hacia el centro, dejándole el espacio acá en la sisa, porque en la sisa yo decidí que le iba a colocar el picot fantasía o también puede ser el bajo busto si quiero reforzar más esta zona, con la técnica de elástico girado. Entonces le dejé un margen de 0,5 centímetros y tengo que bajar bien el arco para que al voltear no pase por el arco, que pise solo la cinta vaina y la tela y no pise el arco. Acá puedo cortar lo que sobra de cinta vaina. El primer paso consiste en enfrentar el derecho del elástico con el derecho de la tela. Me van a quedar las onditas para abajo. Acá en el bretel siempre dejo que sobresalga un poquito más porque me puede servir para justamente ensamblarlo con el elástico de bretel. Enfrento los derechos, lo apoyo bien al borde, las onditas quedan para abajo.
voy a ir estirando un poquito el elástico en este primer paso, que lo voy a pegar con costura zigzag común, o también podría ser overlock o falso overlock en todo el contorno de la sisa. Cuando llego a la cinta corsetera también, primero chequeo esto de que no pise los ganchitos y dejo un excedente para después poder voltearlo. Ese primer paso lo realizo de ambos lados, con la técnica de elástico girado. Elastizo la sisa y ahora hacemos el segundo paso de esta técnica. El primer paso me queda así, con las cintas para abajo. El segundo paso va a consistir en voltear el elástico hacia el interior y volver a pisar por el derecho toda la zona que estoy elastizando. Vuelvo a pisar con costura zigzag, zigzag de 3 puntadas o doble aguja recta, imitando la tapa costura, o si tengo la tapa costura, la tapa costura. Y acá, en la cinta corsetera, obviamente va a costar un poco más al girar porque tengo muchas más capas con la cinta corsetera. Se hace como más grueso para pasarle con la aguja. Entonces acá, en vez de pasarle con zigzag, le voy a pasar con recta en la parte de la cinta corsetera. También para no agarrar ninguno de los ganchitos. Acá en este extremo no me fue necesario tampoco sacarle ninguno de los ganchitos, pero ténganlo en cuenta que puede suceder que yo tenga que levantarle el último para no pisarle. Le piso este extremo de la cinta corsetera con costura recta y el elástico veo si lo volteo para adentro o si lo corto bien al ras, y con el mismo atraque de recta va a quedar prolija la terminación como nos quedó abajo con el elástico bajo busto. Acá de este lado ya realicé ese segundo paso, lo pisé con costura zigzag de 3 puntadas. Voy a poco también en la zona donde está la cinta vaina, ahí ya me va a quedar atracado, por eso introduje el arco antes, porque esta terminación iba a trabar, a tapar el extremo por donde introduje el arco. De este lado, como les decía, ya realicé ese segundo paso de pisarlo con la costura zigzag de 3 puntadas y acá en la cinta corsetera lo pisé con recta. Pero ven que me quedó prolijo tanto de este extremo como del otro, la terminación de la cinta corsetera. Y ahí con ese elástico de la sisa ya tengo todo el cuerpo armado. Ya puedo cerrar incluso la cinta corsetera. Lo que me queda por hacer es colocarle los breteles. Voy a armar 2 breteles, en este caso para este talle 90, de 40 centímetros cada uno, para poder hacerlo regulable con su correspondiente corredera y arandela. Me va a quedar 2 breteles de esta manera y lo voy a ensamblar. En el delantero enfrento los derechos del bretel con el derecho de la taza, lo piso primero con recta, una vez que lo piso, lo llevo hacia adentro y lo vuelvo a atracar. Yo en el delantero no suelo colocarle la arandela. Le hago esta terminación de doble atraque con recta y no le coloco arandela. Y en la espalda sí voy a medir, una vez que haya realizado el otro paso del elástico. Voy a medir desde la cinta corsetera hacia adentro, para este talle, unos 6-7 centímetros. Siempre lo pueden calcular como a la altura del bretel. Yo acomodo bien la prenda a la mitad y a la altura del bretel es donde va a ir esa presilla. Y voy a cortar justamente un pedacito más de elástico que lo paso por la arandela y a esa medida de 6-7 centímetros la atraco por dentro del elástico de la sisa, con la corredera hacia el derecho, hacia arriba, para que quede al derecho el bretel. Y ahí tengo los 2 ensambles del bretel, en la espalda y en el delantero. Y con eso ya terminamos este bustier con arco entero y pinza, que lo hice simple sin ponerle bondeado, por ejemplo, en la taza y sin ponerle ballenas en los recortes, sino que lo combiné con la puntilla en la taza y en el cuerpo. Termino de hacer estos atraques y les muestro cómo me quedó este bustier con arco entero y pinza.